9 de la mañana, 17 minutos. Nos metemos ahora en otros temas de actualidad. El Poder Ejecutivo estudia un plan nacional de inteligencia para conocer sus principales lineamientos, sobre todo con foco en el combate al crimen organizado. Es que recibimos al director de Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, Álvaro Garcés. Bienvenido, Garcés, ¿cómo anda? Buen día, un gusto. Bueno, Garcés, todo el tema de inteligencia estuvo de alguna manera puesto en el tapete con todo el tema del pasaporte a Marcet. ¿Qué aporte hace a evitar situaciones como esta un plan nacional de inteligencia estratégica? El plan es el cumplimiento de un requisito legal. La Ley de Inteligencia del año 2018 establece que un órgano rector de toda la comunidad de inteligencia, que es nuestra Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado, que funciona en la órbita de Presidencia de la República, tiene la responsabilidad de formular la Política Nacional de Inteligencia, que son líneas generales, directrices amplias, y en línea con esta Política Nacional de Inteligencia debemos formular un plan. Es decir que esto es nada más que y nada menos el cumplimiento de un requisito legal. Como se dio la coincidencia temporal entre la aparición de este caso, que tuvo gran repercusión pública y política, y la presentación del plan que está a estudio del Poder Ejecutivo, parecería ante la opinión pública que hay una conexión, es decir, que el hecho aparecería como una reacción del Poder Ejecutivo y en realidad no lo es. Nosotros venimos trabajando hace tiempo con todos los órganos de inteligencia en la formulación de este plan, se han hecho las consultas a todos los organismos, ya están recabadas las firmas de los ministros del área, es decir, de Interior, Defensa, Economía y Cancillería, y ahora resta la firma y la aprobación del Presidente de la República. Simplemente esto es el cumplimiento de normas legales que están establecidas para darle una orientación general y una coherencia a la labor de inteligencia de todo el Estado. Garcés, uno piensa en inteligencia, me imagino, ¿no? Piensa en escucha. Sí, en el borde externo de la legalidad. Claro, en lo que conocemos de espías y demás. Sí. ¿Cómo funciona la inteligencia de nuestro país para entenderlo también un poco más? Funciona dentro de la Constitución y de la ley con un apego a la legalidad estricta, es decir, haciendo las cosas como se deben hacer. Normalmente se asocia a la inteligencia con su versión deformada, es decir, la versión que va hasta el borde de la legalidad y, como decía, a veces al borde externo, es decir, más allá de la legalidad. La tarea de inteligencia tiene que ver con la información. Se planifica la obtención de información, se recolecta esa información, se analiza, se procesa y eventualmente se difunde. Ese es el ciclo de inteligencia. Entonces, se trata de una actividad que está atribuida a distintos órganos del Estado, órganos como el nuestro, que tiene una tarea de conducción general, órganos operativos que están radicados en los 4 ministerios que mencioné. Estos ministerios también tienen la posibilidad de realizar inteligencia estratégica. Por ejemplo, dentro de la órbita de defensa existe una dirección de inteligencia estratégica que realiza inteligencia estratégica relacionada con la defensa. ¿Pero qué significa? ¿Investigar desde qué lugar? Bueno, ¿Analizar situaciones desde qué lugar? Yo diría que la inteligencia estratégica es el sinónimo de una visión global, amplia, sobre temas de defensa, temas de seguridad, temas de ambiente, de comercio, de inserción política y comercial del Uruguay en el mundo, con todo lo que son los intereses nacionales. Donde hay un interés nacional, detrás está la inteligencia. ¿Y por qué cree entonces, o por lo menos creo que en el imaginario popular está, que si eso o así funciona la inteligencia estratégica del país, ¿por qué no se pudo detectar, en este caso, la situación del pasaporte de Sebastián Marcet, teniendo en cuenta que tenía que ver con un ministerio tal vez del Interior, tenía que ver con Cancillería? ¿Cómo explicar que esa inteligencia estratégica no tenía que ver directamente con el pasaporte o la emisión de ese pasaporte de Marcet? Que es lo que se reclamó desde algunos sectores. 2 cosas. Primero, las explicaciones las dieron los ministros en el Parlamento. No me queda a mí nada para quitar, agregar, pero usted se lo enmendar. cuestionó en ese sentido. Se preguntó, no fui cuestionado, entiendo, se preguntó, la tercera de las preguntas que hizo el senador Vergara fue ¿qué papel cumplió la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado? Y la respuesta no la tiene que dar quien habla, sino la propia ley. Porque la expedición de un pasaporte, como el ingreso de una persona o la salida de una persona de territorio nacional, tienen que ver con trámites de carácter operativo. En todo caso,
Nuestra conexión con el tema del narcotráfico, es que se trata de una amenaza a la seguridad nacional y por lo tanto nosotros estamos permanentemente ocupados de esta cuestión como de otras, porque el crimen organizado no solo refiere al narcotráfico, que es un capítulo muy importante. Hay otras formas de tráfico de personas, de especies exóticas, de armas, etc. Lavado de activos. Por supuesto, y ahí empezamos con una gama mucho más amplia de lo que es el crimen organizado, que tiene un común denominador, y es que puede afectar gravemente a la institucionalidad y al Estado de Derecho, por lo tanto es un tema muy importante. La cuestión es el abordaje. Nosotros tratamos ese tema, reitero, con una visión global, que es lo que la ley nos manda a nosotros. Esa es nuestra función de acuerdo a la ley de 2018. Entonces, si se nos pregunta por ¿tienen ustedes conocimiento de tal o cual movimiento de egreso de personas? Y no, en casos concretos no. Para eso están los órganos operativos. Nosotros lo que hacemos es trabajar desde el Poder Ejecutivo, rindiéndole cuentas al Parlamento, como corresponde, a través de una comisión especializada en el tema, para que el Parlamento y por intermedio de la ciudadanía sepa qué hace su sistema de inteligencia y sobre todo que definitivamente se pueda asumir y entender que la inteligencia no es una amenaza a los derechos de las personas, sino que la inteligencia está a favor de los derechos de las personas. Y para eso, ¿de qué garantías hablamos? Estamos hablando de que hay una ley, pero hablando mal y pronto, ¿qué garantías le da? Las sospechas o ese doble sentimiento que nos puede generar hablar de inteligencia tiene una base real, que es la dictadura hace 2 días, ¿no? O sea, 2 días no, pero que sí, en la historia reciente. Por otro lado, también siempre está la idea, es mi opinión, usted me dirá, de que quizá el trabajo legal siempre va un paso atrás del crimen organizado. Y ahora se me ocurre pensar, por ejemplo, en El Guardián, programa tan discutido en su momento, que no interceptaba WhatsApp, por ejemplo, que es el mecanismo, exactamente, el mecanismo más utilizado actualmente por todos, también por los delincuentes. Entonces, ¿qué garantías en esos 2 sentidos nos da este trabajo que usted menciona están haciendo? La garantía es el control, y el control es el eje del Estado de Derecho. El control está claramente establecido por la ley. En primer lugar, los órganos de inteligencia no podemos realizar actividad represiva. No podemos intervenir en la vida interna de los partidos políticos o de las organizaciones sociales. Este es un artículo que en su momento tuvo un amplio consenso en el Parlamento Nacional. No es una originalidad uruguaya, sino que toma la ley argentina. Y en general, los países de Latinoamérica, y lo amplío, Iberoamérica, hemos tenido tropiezos con la labor de los sistemas de inteligencia en los periodos de dictaduras. Es decir, esa es una realidad que trasciende Uruguay. Ha sucedido en Portugal y en España, que tuvieron dictaduras de 40 años. Sucedió en su momento en Italia, en la época fascista. Ocurrió en Latinoamérica en los 70 y en los 80. Y no es casualidad que en todos estos países, y sumo también a otras culturas como los países nórdicos, estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de la cultura de inteligencia como un esfuerzo orientado a la mayor transparencia. Transparencia en todo lo que la ley no permite divulgar. Nosotros queremos ser tan claros y tan transparentes como la ley nos lo permite. Yo no puedo venir hoy a revelar registros, datos, informaciones, todo lo que tiene que ver con el cerno de la inteligencia. Pero sí nos encanta poder explicar, y por eso agradezco la invitación, qué es lo que hace la inteligencia para hacer que quienes toman las decisiones, desde el presidente de la República, pasando por los ministros del área y en general las autoridades, tengan sobre la mesa el día y la hora que tienen que tomar una decisión, todos los elementos con evidencia empírica, para tomar la mejor decisión para el país. O sea, las herramientas legales con las que se cuenta, hasta dónde pueden ir y hasta dónde no. Hasta dónde no, lo acabo de decir, no más allá de la Constitución. De la Constitución y de la ley, y en particular no podemos realizar tareas de tipo represivo o invasiva de los derechos. ¿Y cómo estar ayornado, digamos, al ritmo del crimen organizado? Es un desafío permanente, no solo el crimen organizado, pero porque ahí pienso desde inversión, adhesión del personal militar, del Ministerio del Interior, son cosas que no son difíciles, y no se disponen solo por mandato. No, desde luego. Aquí hay actores muy poderosos, el crimen organizado es muy potente en la región y en el mundo, y nos impone la necesidad de trabajar muy coordinadamente entre nosotros, el sistema de inteligencia,
y además en conexión permanente con las agencias de inteligencia de nuestros países vecinos y de todo el mundo en general. El futuro de la inteligencia está en la cooperación transnacional y en el trabajo ordenado, organizado, mancomunado de los distintos órganos de inteligencia a nivel local. Ahora, pienso, por ejemplo, en situaciones que se han dado últimamente. Esta avioneta que aparentemente tendría como destino Uruguay, fue detectada en Paraguay, se le incautó un cargamento de cocaína. ¿Eso con un buen trabajo de inteligencia se podría detectar previamente? Porque el ministro del Interior confesó que él no tenía información al respecto de que esa avioneta tuviera como destino Uruguay. ¿Con este plan se podría abordar este tipo de temáticas? El plan organiza el esfuerzo. El plan dice hacia dónde vamos, cuáles son los temas, cuáles son las áreas donde tenemos que recolectar la información, qué órganos son los encargados de realizar esa tarea. De modo que todos los órganos podamos estar en línea, trabajando concertadamente en relación a estos temas. Y, reitero, ese plan es el instrumento que le da coherencia a la labor de toda la comunidad de inteligencia de nuestro país. Siempre vamos a tener desafíos y siempre vamos a estar interpelados por un crimen organizado que, si algo tiene, es muy claro sus objetivos y que no respeta ni el Estado de Derecho, ni la ley, ni las personas. Entonces, no, y que funcionen como una empresa, lo han dicho criminólogos de nuestro país. Siempre están organizados como una empresa, entonces trabajan en ese sentido. Tienen sus servicios de inteligencia también paralelos, me imagino, conociendo cómo funciona la policía, cómo funciona la republicana y la frontera. ¿Qué pasa con la frontera, justamente? La inteligencia uruguaya también está organizada, también queremos mejorar, aspiramos a la mayor cooperación posible con todos nuestros vecinos. Y tenemos naturalmente que en la frontera es un escenario muy desafiante, porque tenemos esos 600 kilómetros de frontera seca con Brasil. En el caso de Argentina, el río Uruguay, en épocas de bajante, se cruza caminando. Por lo tanto, tenemos las dificultades propias de un país que tiene miles de kilómetros de frontera. Y por eso es que a nivel operativo, por un lado, y en el plano estratégico por otro, vamos hacia una conexión cada vez mayor con Brasil, con Argentina y con la región en general. Cuando pensamos en crimen organizado, creo que automáticamente nos vamos para el lado del narcotráfico. Pero no es el único. ¿Qué pasa con la trata de personas, por ejemplo? Es otro tema que generalmente está más invisibilizado. Es un tema muy grave, muy doloroso y por supuesto que nosotros lo tenemos claramente en nuestra lista de prioridades. ¿Cuáles son justamente las prioridades? ¿Narcotráfico, trata de personas? Bueno, yo ¿Cuáles diría son los temas que preocupan, digamos, para la inteligencia? Todo lo que afecte a los objetivos nacionales. Los objetivos nacionales están definidos por un documento del año 2020, decreto 371 del año 2020, donde se establece que son objetivos nacionales la seguridad de las personas, la protección del territorio, no solo en lo terrestre, sino el espacio aéreo, el frente marítimo, el Estado de Derecho, las instituciones, la salud de las instituciones, todos esos son los objetivos nacionales. Luego, el Estado ha definido ciertas amenazas a estos objetivos nacionales. ¿Cuáles son las amenazas? Crimen organizado, incluye narcotráfico y todas las formas de trata ilegal, terrorismo, todo lo que refiere a las cuestiones del impacto ambiental, la presencia estratégica de Uruguay, por ejemplo, en el continente antártico, la inserción de nuestro país en todos los planos, en el plano político, en el plano económico, en lo cultural, en todos los aspectos que hacen a la proyección de Uruguay en el mundo, a la apertura de Uruguay al mundo. Y entonces, en función de los objetivos, se establecen las amenazas y en relación a las amenazas trabajamos cada una de ellas. Y Garcés, ¿este plan se basa en qué estado de situación? Usted mencionaba recién las amenazas. ¿En qué estado de situación está Uruguay para hacerle frente? Reitero el caso del otro día, ¿no? Entrevistábamos a un agente de Paraguay con el caso de la avioneta, 400 kilos de droga que vendría a Uruguay, el puerto de Montevideo señalado como un lugar donde baja por la hidrovía y se distribuye hacia otros lugares del mundo la droga. Tenemos la frontera, así que usted lo mencionaba. ¿Cuál es el estado de situación de la capacidad que tiene Uruguay para detectar antes y combatir una vez que están en la puerta los ilícitos, ¿no? Estamos en un continente que produce entre el 80 y el 90% de la cocaína que se consume en el mundo, un continente que es azotado por la violencia, la tasa de homicidios en toda Sudamérica y Latinoamérica en general supera el promedio mundial, es decir, estamos en un barrio complicado. Consecuentemente, hacemos los esfuerzos para estar a la altura de ese nivel de desafío.
Y diría, si hiciéramos la autocrítica, que es el ejercicio diario que corresponde, concluiríamos con un puede y debe mejorar. Siempre estamos queriendo mejorar, siempre estamos atentos a esas amenazas y somos conscientes de la necesidad de trabajar cada día más, cada día mejor. He hablado varias veces del concepto de coordinación y de esfuerzo mancomunado y esa es nuestra dirección estratégica, esa es la línea de trabajo que venimos realizando. ¿Recursos materiales hay suficientes? Ahora que usted decía, por ejemplo, de la vigilancia marítima, es un reclamo permanente, ¿no? De las Fuerzas Armadas, del aire, del agua, de que falta patrullaje, faltan recursos humanos y también materiales, ¿no? No es fácil patrullar la soberanía tanto fluvial como marítima que tiene. Y hablamos de la integridad territorial, incluyendo lo que es el frente marítimo, los cursos fluviales y el espacio aéreo, las tres dimensiones del territorio. En ese sentido, lamentablemente los niveles de inversión en medios cayeron en décadas anteriores y nuestro país realmente descendió a niveles críticos en su capacidad de control. En este periodo de gobierno se está haciendo un esfuerzo por recuperar esos medios que son imprescindibles, tanto en el mar como en tierra y en el aire. Se está en un proceso de trabajo y en un proceso de inversión. Por ejemplo, en el caso de la Armada se han incorporado 3 lanchas procedentes de Estados Unidos con buena capacidad, vigentes. Hay una lancha que es procedente de Corea que también está en buenas condiciones. Se están analizando otras adquisiciones. Yo creo que en este momento el gran tema pendiente pasa por los recursos aéreos, fundamentalmente por dotar a la Fuerza Aérea de la capacidad necesaria para resguardar lo que es nuestra integridad del espacio aéreo. ¿Por qué? Bueno, porque si algo tiene el narcotráfico es la capacidad de penetración en nuestro territorio por esa vía que nosotros tenemos que defenderla tanto como la tierra y tanto como el frente marítimo. Entonces, ¿en qué situación estamos? Venimos de una situación crítica en este sentido y se están haciendo los esfuerzos por recuperar esa capacidad disuasiva que naturalmente requiere inversión. ¿Qué recurso adicional necesitaría para capacitarse a nivel aéreo en nuestro país? Más que capacitación, básicamente lo que se requiere en este momento, a nuestro juicio, y lo ha dicho la Fuerza Aérea de un modo muy claro, es disponer de aeronaves que tengan capacidad de interceptación. Los aviones que dispone la Fuerza Aérea son en su mayoría de la década del 60 y 70, están ya en el límite de las horas de vuelo. Esto implica un problema de seguridad operativa, porque son equipos que pueden fallar en cualquier momento y no sabemos cuándo y a propósito de qué. Y sobre todo hay que actualizar esos equipos y tener capacidad de interceptación de modo de impedir hasta el límite de lo posible que nuestro territorio sea utilizado como lugar de acopio y de tráfico de drogas hacia otros lugares del mundo. Con lo que tenemos hoy en día es imposible, por ejemplo, evitar el ingreso de avionetas con droga como paran en campos de forma inadvertida. Y también le pregunto, ¿es inaplicable la ley de derribos con este? No es imposible, es muy difícil. Es muy difícil y se requiere una actualización de las aeronaves y en general de todo lo que tiene que ver con nuestra capacidad de defensa, pensando en la soberanía nacional, no estamos hablando acá de hipótesis de guerra. Con respecto a la ley de derribo, naturalmente que es un instrumento jurídico, a nuestro juicio, bien formulado, que se puede aplicar hasta donde se puede con los medios que tenemos. Y nosotros quisiéramos que en ese sentido se pudiera aplicar de una manera mucho más integral. No estoy haciendo un reclamo al Poder Ejecutivo que integro, y lo digo antes que se pueda interpretar como que hay aquí un reclamo público. Estoy reconociendo el esfuerzo que se hace en este periodo de gobierno para dotar de los medios de defensa, pero en todo caso esto debería ser parte de una política de defensa nacional que sea mantenida en términos de política pública, política de Estado, más allá de los gobiernos, más allá de cuál sea el próximo partido que gobierna a partir de marzo de 2025. Muchas veces se habla de que, bueno, ese tipo de avioneta que trae droga vuela muy bajito y muchas veces no es detectado por los radares. ¿Hay alguna tecnología que podría permitir la detección de este tipo de situaciones? Digo, no pensando en ley de derribos ni mucho menos, sino capaz que hay tecnología que podría contribuir para todo esto. Por supuesto, en la medida que se mejore, se incremente la radarización, es decir, la capacidad de detección. Yo creo que... Ya se instaló uno en el norte, de todas formas, ¿no? El problema mayor no está en la capacidad de detección, sino en la capacidad de respuesta. Por eso se ha dicho
que lo que se requiere a nivel de la Fuerza Aérea son puños, es decir, se requieren los materiales idóneos como para poder hacer en tiempo y en forma esa tarea de interceptación, que básicamente es disuasiva. He hablado bastante de la Fuerza Aérea porque entiendo que es el área de la defensa donde se debería priorizar la inversión, puesto que la Armada ya comienza un camino de reequipamiento que es interesante. Bien. La última, porque ya tenemos que cerrar. Desde esta visión estratégica de la inteligencia, ¿qué valoración se hace de la política represiva al narcomenudeo, ¿no? Estamos hablando muy seguido del aumento de los homicidios, es claramente que están mayoritariamente vinculados ¿no? al tráfico de drogas en barrios, disputas de territorios por bandas que venden droga. Recuerdo que años anteriores se había señalado que un combate frontal generaba más violencia y el remedio era peor que la enfermedad. ¿Podemos hacer esa conclusión hoy en día que está pasando eso? No estoy tan seguro. Porque el ministro Heber dice que parte de esto tiene que ver con que justamente se está atacando bandas y al desarticularlas se generan rencillas con otras bandas que terminan en violencia y que afectan, por supuesto, a la gente de bien que vive en esas zonas, ¿no? Nosotros reconocemos la tarea que realiza la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, la tarea que hace Inteligencia Policial, toda la labor táctica de toda la comunidad de inteligencia en el tema específico del narcomenudeo. Nosotros tenemos dos grandes desafíos. Uno es el impedir que Uruguay sea ruta del narcotráfico internacional, es decir, del gran tráfico que tiene a otras zonas del mundo como destino, pero por otro lado el Estado también está ocupado fuertemente, con mucha energía, en el combate al narcomenudeo, que al final del día es un factor importante que termina conspirando contra la seguridad y contra los derechos de las personas, porque de eso se trata, de defender los derechos de las personas. Esa es la visión que nosotros tenemos de la inteligencia. Bien, muchas gracias, Garcés. Gracias a ustedes. Cerramos por aquí la entrevista, ya son las 9 de la mañana, 39 minutos.